Sí, sí, adelante. Tengo una consulta. Ustedes tienen, veo que están grabando ustedes esta charla, ¿no? ¿Ustedes tienen las anteriores? ¿O Tenemos alguna? dos más anteriores. ¿Se puede contar con eso? Después arreglamos en privado el precio y te los Ah, paso. bien, perfecto. Ah, bueno, dale. Sí, veo que está pasando por ahí. Se ve que la economía está Quieren, fallando y ahora sacamos guita donde sea. Estamos desesperados. quieren recaudar los muchachos, che. Nos está Está saliendo, como la FIP, che. nos está saliendo lo peor, digamos. Hay Sí, que está bien, comer. está bueno eso. Está bueno, está Hay, original. Difícil hay que que comer. Luisito pierda un mango. Y estamos en pandemia. Y lo que falta todavía, así que ni hablar, hasta fin de año esto no para. Bueno, para ver el tema visibilidad como una cuestión general, ¿sí? Definimos un poquitito qué es la visibilidad como distancia a la cual un objeto prominente es visto y reconocido como tal. Esto quiere decir de que la visibilidad que se informa va a ser la visibilidad en la cual el observador meteorológico de la estación ve un objeto, pero lo ve bien. Esa es la gran discusión. ¿Sí? Lo tiene que ver correctamente, sin deformaciones, ¿sí? Por más que esté con precipitación, lo tiene que ver bien. De ahí que uno dice, pero me estás dando 2 kilómetros de visibilidad y yo estoy viendo, estoy acá en el final, en el borde, estoy viendo toda la pista. Sí, pero se tiene que ver bien. ¿Sí? Por lo tanto, la definición de visibilidad es la distancia con un objeto prominente, que puede ser una casa, un edificio, lo que sea, es visto y reconocido como tal y se puede ver en buenas condiciones. ¿Sí? Por supuesto tenemos visibilidad horizontal, como ustedes ven acá en el gráfico, visibilidad oblicua, que es la que el piloto ve. La visibilidad vertical, nuevamente que llamamos techo de nubes, ¿sí? No más que eso, cuando tenemos tratos, o dentro de la niebla, hasta donde podemos estimar la visibilidad que hay. No es más que eso, así que no tiene mayores dificultades. Acá en este grafiquito, por supuesto, la oblicua no es igual que la vertical ni la horizontal, así que siempre vamos a tener el gran problema de entre el piloto de la torre junto con la estación meteorológica nunca se ponen de acuerdo, porque las visibilidades que se ven normalmente son diferentes. ¿Sí? No es lo mismo estar arriba de la pista, uno ve verticalmente hacia abajo, en cambio el horizontal puede ser más reducido. Así que es un tema conflictivo de nunca acabar. De todas maneras, para los chicos que recién empiezan, este no es un tema demasiado complicado, simplemente porque no nos vamos a meter en problemas, ¿sí? No nos vamos a meter en situaciones de baja visibilidad. Vamos a cuidar siempre que nuestra visibilidad sea la de BFR para volar visual, 1000 por 5000, si no cambia nada, 1000 de techo por 5000 de visibilidad, y eso es suficiente. Cada vez que la visibilidad pase ese umbral, y vamos a un aeródromo, sí debería emitirse una especie, un informe especial diciendo, bueno, que pasó, que de 7000 a 3000. De esa manera, no solamente nos indica que ya no está para BFR, sino que además dispara lo que oficialmente dirían bajo mínimos para BFR. ¿Sí? Así que en esta etapa de la instrucción para los que recién se inicia, solamente decir que, bueno, la visibilidad es esto y nos tenemos que cuidar, ¿sí? Porque no es nada raro, y más que nada acá en Comodoro, cuando tenemos el fenómeno de mucho viento, mucha tierra, que se nos ponga bajo mínimo por tierra, ¿sí? Y si somos pilotos recién empezamos, y ya está bajo mínimo, no se puede operar. Teóricamente es directamente así, aunque estemos viendo el terreno por todos lados, y el aeropuerto está afectado, está afectado. Otro de los que lo que deberíamos saber de visibilidad es que tenemos visibilidad predominante y por sectores. Predominante es la máxima visibilidad que es común a todos los sectores, no necesariamente continuos, que comprenden más de la mitad del círculo del horizonte. En forma general, el tipo se para y ve que en la mitad más o menos de toda la circunferencia que él mira, ¿sí? Y hace un promedio. ¿Sí? Por ejemplo, 5000 metros. ¿Sí? Ve por allá 8, por allá 4 y le saca un promedio. Es la visibilidad predominante la que normalmente está en todos los informes. Esa visibilidad normalmente nos trae el problema de que no nos da una ayuda mayor cuando tenemos que cortar una pista. Para eso está la visibilidad por sectores, que creo que ahora la han sacado, antes se ponía, se sacaba, es un quilombo las reglamentaciones. Por sectores, la comprendida dentro de las porciones del ciclo del horizonte, normalmente los asociados a las pistas, y donde mejor podemos
discriminar si tenemos la reglamentación nos permite, el observador nos puede decir, bueno, 2 kilómetros de visibilidad predominante, pero hacia el este, donde está la pista 2.5, en el caso de nuestro Comodoro, visibilidad 15 kilómetros, y nos permite operar. Aún cuando el dato normal del metal salga con 2 kilómetros. ¿Sí? Es un gran problema porque siempre surgían dificultades para interpretar, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Lo de siempre. Limitan todo, entonces dice visibilidad por sectores, tenemos un banco de niebla a 500 metros, y nos dan 500 metros, y nosotros estamos acá arriba dando vueltas con la vista todo visual. ¿Sí? Así que, para los chicos que se inician nuevamente, que para este curso, tengan paciencia, eso va a ocurrir de ahora en más casi siempre. ¿Sí? Ese tipo de dificultades suelen suceder y van a seguir. ¿Sí? Así que predominante, como promedio general, ¿sí? Al menos la mitad del círculo donde el tipo está mirando, por sectores, que normalmente va a ser para una pista o para la otra. ¿Sí? Nada más. Obviamente, a ver qué más sigue por acá. Hay aeropuertos que tienen sistemas para medir visibilidad. ¿Sí? Ahora también el de Comodoro tiene sistemas, ahora el AVOS ya está instalado, está funcionando, nada más que no está habilitado. Tiene un instrumento que se llama visibilímetro. ¿Sí? No es más ni menos que es un receptor, un emisor y un receptor de un rayo láser, ¿sí? Y ahí mide la visibilidad. Está generalmente puesto al costado de la pista del 2.5, por ejemplo. Tiene la gran dificultad que solamente mide ese sector, ¿sí? Pero ya no hay discusión de que la visibilidad, al menos indica un instrumento, en ese sector está. ¿Sí? El del visibilímetro normalmente está asociado a procedimientos de aterrizaje de precisión, ¿sí? Así que en esta etapa de la instrucción, para lo que nos iniciamos recién, no es mayor inconveniente, pero bueno, sepan que ahora le pueden dar lo que se llama ERBR o visual de pista, ¿sí? Que debería ser lo que el piloto ve, ¿sí? Es una extrapolación de lo que el piloto ve cuando está en final, ya próximo a tocar. En este caso, para 2.5, para el caso de Comodoro, ya va a estar, y ya de hecho ya está el ERBR, va a medir de 2.000 para abajo, así que el de la torre les puede cantar el dato de que verdaderamente que está ahí porque ya tiene el instrumento. ¿Sí? No para 0.7, que solamente tiene dato de viento. Así tiene toda la instrumental en el AVOS. AVOS significa, debería ser estación automática de datos meteorológicos, ¿sí? Nada más. Y va a estar puesto todos los sensores en 2.5, en 0.7 solamente viento. Pero nos va a servir en el caso, como está unido, salta la alarma cuando hay mucha cortante, mucha diferencia de viento en cuanto a dirección e intensidad. Pero sí, para 2.5 tenemos, ya que estamos en esta conversación, tenemos visibilidad que va a ser medida, va a ser medido el techo, ya está, incluso la cantidad de nubes en la capa más baja y la segunda capa. ¿Sí? Todo por un sistemita de láser que emite hacia arriba y lo que refleja lo transmite. ¿Sí? Así que nos da incluso alarma de cortante de viento y cada vez que vas a pasar por los mínimos. Nada, así que la visibilidad entonces, como les decía, el RBR ya va a estar disponible para acá, en el caso que no, simplemente nos va a dar la visibilidad predominante o por sectores si tenemos suerte. La reglamentación es esta, no la vamos a repasar, la gran mayoría de ustedes la conocen, los chicos jóvenes lo que tienen que hacer, nos interesa siempre el 5 kilómetros de visibilidad, que creo que sigue igual, hace rato que no leo un carajo, pero bueno, para nosotros, que vamos a andar acá en el CTR, ¿sí? 5.000 y 5 por 1.000 de techo generalmente es lo que necesitamos. ¿Sí? Nada más, esto es una repasita nada más. Esto es sacado del manual de vuelo, así que simplemente lo ven, van a ver que la visibilidad que necesitamos, las distancias de las nubes, nada, es cuestión de estudiarlo y nada más, no ofrece mayores dificultades. Ahora bien, la visibilidad se va a disminuir, acá, perdón, normalmente la visibilidad en el sur se dice que es 30 kilómetros, en el norte generalmente siempre hablan de 10 como normal, acá es 30 porque está en seco, y la visibilidad efectivamente, podemos ver 30, 50 kilómetros, no es nada raro pararse acá en Comodoro y ver la punta sur del Golfo San Jorge, que está, no sé, 100 kilómetros, no recuerdo cuánto, pero se puede ver. Incluso llegar a Gallego, por ejemplo, si el día está bien diáfano, se ve desde arriba, por supuesto, hasta la cordillera. Así que por eso la visibilidad que van a encontrar los METAR, o el informe de reporte, son 30 kilómetros. En el norte no, ya que hay más humedad, generalmente la normal es 10 kilómetros. Esa visibilidad puede estar afectada por algunos de estos fenómenos. Los vamos a repasar ligeramente nada más. ¿Sí? Por ejemplo, las nieblas. ¿Sí? Y decimos que la niebla es un hidrometeoro. Hidrometeoro quiere decir que es un meteoro asociado al vapor de agua, al agua.
Y tenemos nieblas siempre y cuando la visibilidad sea menor a 1 kilómetro. Niebla, entonces, la definición va a ser igual que neblina, pero cuando la visibilidad es menor a 1 kilómetro. Es nada más que una nube que está en tierra, se ha condensado, ¿sí? Tenemos la base está sobre nosotros, por lo tanto estamos inmersos dentro de esa misma. Hidrometeoro, en menos de 1 kilómetro, niebla, y ya con eso obviamente se opera instrumental y no hay otra opción. Solo procedimiento de precisión, dice acá, precisión o no precisión seguramente, precisión para los chicos, ¿sí? Con el ILS, no precisión con el BORDME o NBDB, lo que sea. ¿Sí? Nosotros por ahora volvemos visual, no nos preocupamos demasiado. La neblina sigue siendo un hidrometeoro, es lo mismo que la niebla, pero con la visibilidad, al ser menor la cantidad de gotas en suspensión, la visibilidad es mayor a 1 kilómetro. O sea, de 1 kilómetro hasta que deja de estar el fenómeno presente, decimos que es neblina. No la debemos confundir, ¿sí? Tenemos que tener cuidado, obviamente, si hay neblina en el aeropuerto, está oscureciendo, evidentemente hay una tendencia a la niebla, ¿sí? Tenemos cuenta que podría llegar a empeorar. Pero al revés, ya cuando el proceso de niebla empieza a degradarse, se degrada en neblina y luego se despeja totalmente. La neblina entonces es un hidrometeoro con una visibilidad mayor a 1 kilómetro. Después tenemos los litometeoros. Litometeoro significa que no está relacionado al agua, sino al polvo, generalmente, ¿sí? A lo material higroscópico, generalmente el polvo. En este caso, bruma humo. Este seguramente es un poquito de humo, tonalidad media gris, media azulada. Es otro de los fenómenos que nos pueden afectar. Tempestad de polvo y arena, esta sí la tenemos acá en Comodoro, producto del lago seco que tenemos al oeste, ¿sí? Del Colo de Guapi, que creo que le estaba entrando agua, según dijeron, pero bueno, por ahora, cada vez que hay viento, suele llegar, y cuando llega el aeropuerto se pone instrumental, ¿sí? Eso se ve claramente en las imágenes satelitales, ¿sí? Así que vamos a tener, es un tema que va a durar siempre, a partir de ahora. Así que cada vez que tengamos viento, no estemos en Comodoro, y el viento sea a los 290 a 300 grados, seguramente si tenemos más de 30 nudos, si se dan las condiciones, podemos ya tener una tempestad de polvo, que solamente es un lugar bastante estrecho, ¿sí? Así que si están volando, salieron a hacer una pequeña navegación para el sur, hasta la Cera, por ejemplo, bueno, generalmente, aunque Comodoro les dé que esté bajo mínimo, generalmente en la ciudad no, es un canal bastante estrecho. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Tempestad de polvo arena, entonces, como litometeoro, también nos afecta la visibilidad. Otro fenómeno que está presente es la ventisca, que no es para nosotros, más que nada para la zona antártica y la zona de, al sumo, Río Grande, Gallegos, no es muy usual, creo. Es la ventisca nada más que la nieve que cayó y con viento se levanta, ¿sí? Puede ser ventisca baja, ventisca alta, ya con varios metros de altura. Si es ventisca baja como este, es la parte de abajo la que no se ve nada. ¿Sí? Como un detalle nada más. Este capítulo cortito es simplemente para eso, para decir lo que es la visibilidad, de qué se trata la visibilidad, la manera que la podemos encontrar, por sectores o general, y los fenómenos que nos reducen visibilidad. Por supuesto, no está incorporada acá la lluvia, las tormentas, granizo, todo lo demás, que también reduce la visibilidad, no hace falta ni considerarlos. Denme un segundo. Con respecto a esto, creo que es muy simple, pero bueno, si alguien desea aportar algo o alguna consulta, adelante. Entonces voy a sacar esto. Denme un segundo. A ver. No, está bien. Y si no hay nada, lo que voy a hacer, arranco con el tema nieblas. ¿Sí? Espera que lo tengo que compartir porque si no, no va a ir a ningún lado. Ahora sí. Ahí se ve, Luis, ¿verdad? Sí, ahí sí. Perfecto. Dale. Bueno, nieblas. También como repaso general, ¿sí? Tengo unas otras cositas de niebla que es más profundo, pero deberíamos estar hablando 3 días de nieblas, así que vamos a hacer un pantallazo general, recuerden siempre, para los que nos iniciamos recién ahora. Nieblas entonces del capítulo 6. Las nieblas de Occidente, si este es medio viejo, es lo que encontré, nada más que como estadística. No quiere decir que la niebla sea la causante del 29% que hay acá dibujado, pero sí de que está presente en una gran cantidad de accidentes de aviación.
¿sí? Los techos bajos y la niebla como factor preponderante o factor que participa, ¿no?, en un evento de accidente. Así que es de una importancia interesante que hay que tener en cuenta y fundamentalmente estar buscándola y previendo qué puede suceder, o sea que la niebla nos puede dejar sin el destino y lo que es peor, sin alternativa, ¿sí? Así que tiene una gran influencia en cuanto a accidentes de aviación. Hay distintos tipos de nieblas, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es nombrarlas nada más, no meternos demasiado en por qué se producen y todo. Una de las nieblas más comunes se llama niebla de radiación, ¿sí? La niebla de radiación, como su nombre lo indica, es por enfriamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan de que en los capítulos anteriores veíamos que el Sol, por radiación, ¿sí?, era de radiación electromagnética, ¿sí?, tanto visible como infrarroja, calentaba la Tierra. La Tierra emite radiación también infrarroja, un poquito onda larga, ¿sí?, y en cuanto se dan las condiciones de noche se produce el enfriamiento. Todos sabemos que la noche se enfría. Si ese enfriamiento es lo suficiente, puede llegar a producirse la saturación de esa masa aérea. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior hablábamos de que la masa de aire podía retener dentro de sí misma una cierta cantidad en gramos por kilogramos de vapor de agua, ¿sí? Así que una masa de aire la podíamos saturar si le agregábamos vapor, y como este agregado de vapor tenía un máximo, ese máximo dependía de la temperatura que tenía esa masa de aire. Cuanto mayor es la temperatura, mayor cantidad puede asumir dentro de esa masa de aire sin condensarse. Es por eso que en temperaturas altas, países tropicales, la cantidad de vapor de agua que puede estar dentro de la masa de aire es muy alta sin que se forme ni una neblina, ni una niebla, ni siquiera las nubes. En cambio, cuando nos vamos a zona más fría, la capacidad de retener dentro de esa masa de aire ese vapor de agua sin condensarlo es menor. Por lo tanto, si tenemos una masa de aire X y se enfría la noche, lo que está sucediendo es que disminuye la capacidad de mantener ese vapor de agua en estado gaseoso, incoloro. Y cuando se satura, ya no puede sostenerla más, lo que va a hacer la masa de aire es transformar ese vapor de agua gaseoso por un paso de estado, va a pasar a ser líquido con forma de gotitas tan chiquitas que forma la niebla. ¿Sí? ¿Se entiende ese concepto? Es bastante sencillo. Recuerden que es la masa de aire entonces que se enfría, no puede sostener todo el vapor de agua en su estado gaseoso, por lo tanto se satura, y cuando se satura tiene que de algún lado condensarla. ¿Dónde la condensa? Primero sobre el suelo, donde ustedes ven el famoso rocío, y luego inmediatamente en la capa más baja. Eso es la niebla por radiación. Obviamente que se da por la pérdida de calor en la capa inferior, ¿sí? Y tenemos un indicador, o las condiciones para que esto suceda, como está indicado acá, tenemos que el aire sea húmedo de entrada, porque si es muy seco, por más que lo enfriemos, no se va a saturar. El aire tiene que ser de entrada, el aire inicial, digamos, para que esto suceda, tiene que ser húmedo. Tiene que haber escaso viento para que no se mezcle, porque si en la capa hay mucho viento, se mezcla, entonces el aire húmedo que hay abajo, que es donde se enfría, se mezcla con capas superiores, a 500, 1000 metros, y al final termina que no lo deja saturar. Que el cielo esté despejado, esto es importante para que la radiación se vaya. Si hay una capita de nubes, por ejemplo, ¿qué pasa? El efecto invernadero. Ustedes ven que cuando está nublado no baja demasiado la temperatura, ¿sí? A la noche. Más que nada estos días de frío acá, si está despejado, hay un frío terrible. Si está nublado, se queda hay enfriamiento, pero no es tanto. ¿Por qué? Porque hace como una tapa, nuevamente la nube irradia hacia abajo y vuelve a calentar la masa de aire. Y por supuesto que haya núcleo de condensación, que es lo que suele haber en las zonas periféricas de la ciudad, ¿sí? Son las condiciones entonces, aire húmedo, escaso viento, cielo despejado y núcleo de condensación, para que se dé este tipo de nieblas de radiación. Y se fijan acá, denme un segundo, acá les marqué, creo que salió la liñita roja,
Fíjense que esa línea roja que va hacia arriba y una línea verde es no es más que la marcha de temperatura en la altura y la marcha de la temperatura de rocío en altura. ¿Sí? Recordemos que dijimos que la temperatura de rocío es la temperatura a la cual la masa de aire, si se enfría, se condensa. Por lo tanto, cuando tengamos temperatura igual a temperatura de rocío, quiere decir que la masa de aire está saturada. Fíjense que ahí abajo del todo hay una pequeña, lo que se llama inversión. En los capítulos anteriores dijimos que la temperatura disminuye con la altura siempre. Sin embargo, hay ocasiones que no, pasa lo contrario, este es uno. ¿Sí? Se enfría por debajo y cuando ascendemos unos poquitos metros el aire se calienta en realidad. Lo que pasó es que se enfrió desde abajo y por eso se llama una inversión de temperatura. Y fíjense que la linita roja y la verde están juntas. Por lo tanto, esa capita de aire superficial está saturada. Conclusión, esa es la manera donde podemos observar en un hipotético sondeo que largamos un globito y la marcamos, como la temperatura se unió, la temperatura de rocío en las partes bajas, se saturó y formó la niebla que está representada ahí. ¿Se entiende ese concepto? Si hay alguien que por ahí no lo perdimos, adelante. ¿Sí? Así que estoy más que atento que alguno diga algo. ¿Sí? Temperatura igual a temperatura de rocío, ¿sí? Son las condiciones más propicias entonces de que nos está marcando que está una masa de aire bien húmeda. Repasemos las condiciones, ¿sí? Aire húmedo, ¿sí? Que ya la temperatura esté más o menos parecida a la temperatura de rocío, por ejemplo, hipotéticamente, digamos que ya la temperatura tenemos de 15 grados y una temperatura de rocío de 13 o de 12. Una de las condiciones es que haya enfriamiento, por lo tanto estamos hablando de que hipotéticamente, supongamos que estamos a finales de la tarde, al inicio de la noche, ya va a haber un enfriamiento. Que haya escaso viento, generalmente se da cuando tenemos alta presión. Cielo despejado también con alta presión. ¿Sí? Y los núcleos de condensación, que bueno, generalmente la capa inferior, hay un poquito de polvo en suspensión, lo demás. Esa es la cuestión ideal para formar niebla de radiación. Por lo tanto, chicos, cuando planifiquen un vuelo y vayan a un lugar y estemos pensando que se va a enfriar esa masa de aire, porque ya estamos hacia el final del día, empieza el enfriamiento, si vemos temperatura igual a temperatura de rocío, muy parecida, y sabemos que hay poco viento, que no hay nubes, y sospechemos entonces de que, y por ahí nos da un datito de neblina, sospechemos entonces de que la probabilidad de nieblas por radiación se puede llegar a dar. ¿Sí? Como concepto inicial y no más que eso. Ese tipo es la niebla de radiación por enfriamiento. Ahora aprovecho, te veo ese paisaje del cielo oscuro y la luna. ¿La luna llena puede influir en algo al haber más luz? ¿Viste esas noches muy claras que se ve que hiele menos que una noche muy oscura? O sea, no tiene... No, porque mientras se enfríe no es independiente de eso. Lo que nos llega de radiación de parte de la luna que reflejada es ínfimo. Y en el espectro visible, así que no puede para nada. No, he escuchado, no sé, en alguna teoría estudiando paneles solares, que el cielo, al ser más oscuro, digamos, absorbía más energía. El hecho que de sea, la radiación, claro, el hecho que sea muy oscuro, que sea el cielo negro, ¿no? Totalmente negro. Claro, sí, realmente no le encuentro relación, ni he visto nunca que pase eso. Pero el hecho que esté oscuro significa que está despejado. Y es más que nada por eso. La clave sería eso. Si hay un efecto que sea tan ínfimo que jamás lo he leído por ahí, ¿no? Pero si está bien oscuro, quiere decir que está despejadísimo, al no tener nada que le impida la radiación se vaya para arriba, que se escape de la atmósfera, se produce ese enfriamiento. Por eso están las condiciones de alta presión. Cada vez que veamos un dibujito de alta presión, ¿sí? Y vayamos a volar cerquita del atardecer, o vamos a volar a llegar de noche, pues ya estamos habilitados para volar de noche, lo que sea, atento a ese tema. Nieblas de radiación, muy importante la casuística para nosotros en invierno, ¿sí? Si vamos más que nada en el centro del país. Todo lo que es Córdoba, Santa Fe, La Pampa, todo, Bahía Blanca, se da mucho niebla por radiación cuando tenemos una alta presión ahí. Esto se ve claramente, ustedes por supuesto pilotos antiguos lo saben bien, nieblas por radiación en Ezeiza, y el metro de visibilidad, Aeroparque operable 10 kilómetros sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque Aeroparque está dentro de la isla de calor de la ciudad y pegado al río que también está caliente.
claramente cuando el parque está despejado y sin ningún inconveniente, todo normal, es 6 abajo mínimo, es una niebla por radiación. ¿Sí? La misma niebla por radiación se da en la Patagonia, ¿sí? Ya los chicos que van a volar por acá, si bien se dan, no es tan usual la niebla por radiación, ya que la disponibilidad de humedad de gramos por kilogramo es menor. ¿Sí? Normalmente las nieblas por radiación en Bahía Blanca se dan de 10 de temperatura y empezamos con 8 de rocío y terminamos 8 por 8. En cambio en Comodoro, estamos en invierno, alta presión, tenemos 0 grados de temperatura y rocío menos 10. Así que es tan seco que no se da mucho. Y cuando se da, puede estar asociado a otro fenómeno parecido que está dentro de esta niebla de radiación, que es la niebla de valle, y la van a encontrar acá en el Valle del Deseado, ¿sí? Yendo para las Heras, un cañadón que se forma niebla por radiación. ¿Sí? O en algunos lugares bajos, y lo que tiene es que no se ve nada dentro de la niebla, y vos pasás 50 metros y está claro y limitado. ¿Sí? En la Patagonia se suele dar así. No son tan usuales, más usuales a partir de Bahía para el norte, hasta el Resistencia, lo que sea, pero más que nada es la zona, la franja central, digamos. Tiene mucho que ver también el terreno donde se forma. No es lo mismo Mendoza, ¿sí? Mendoza es un lugar árido, obviamente no tiene problemas de niebla, y en cambio los terrenos ya a partir de San Luis hacia la provincia de Buenos Aires, Córdoba, tienen otra composición, tienen más humedad, y hay un aporte de humedad desde el suelo, no absorbe tanta la humedad del rocío, y es más propenso. ¿Sí? Así que lo peor sería para nosotros la latitud media, el centro del país, ¿sí? No tanto la zona de Cuyo y no tanto la Patagonia. Por supuesto, si alguien de los pilotos que tienen más experiencia que yo, por supuesto, desea aportar algo, no tengan temor, adelante. ¿No? Bien. Nieblas de radiación, entonces, sería eso como primer pantallazo. El otro gran grupo, y ahora vamos a ver un par de videitos que hacen la diferencia entre uno y otro, son las nieblas de advección. Cuando hablamos de advección, como hablamos otros días, advección es una palabra que se usa mucho, que es transporte. En este caso, el aporte de aire húmedo desde el mar hacia el continente. ¿Sí? Cada vez que tenemos un aporte ligero desde el mar, también con escaso viento, para que no se mezcle la capa. Generalmente el efecto de la radiación también suele estar presente, pero no es más ni menos que aire húmedo que al llegar hacia el continente, si el mar está a 10 grados de temperatura, el continente está a 0, lo que hace es enfriar la capa inferior. De allí que tenemos, cada vez que entramos con aire húmedo, con advección de aire marítimo, hacia adentro, por enfriamiento, puede darse ese tipo de nieblas. Nieblas de advección, entonces, lo más parecido entonces sería en las zonas costeras, más que nada, lo que se da. Está leyendo por acá, a ver si tenemos un ejemplito. Normalmente las intensidades de viento, para este caso, tiene que haber un poquito de viento para que haya transporte, no deben superar los 15 nudos, ¿sí? Así que por más que vean, da las condiciones del este sobre 6, pero tenemos 15, 20 nudos de viento, eso forma nubosidad estratocúmulos, pero no deja mezclar la capa y no deja formar la nieve. Así que hay que asustarse, si hay viento no hay inconveniente. Es más, a veces mucho el pronóstico te da niebla y de repente a las 3 de la mañana se libera. ¿Por qué? Porque generalmente está acompañado de un aumento del viento. Aumento del viento, mezcla la capa, pum, se despeja todo, o al menos forma una capita superior y no la deja mantenerse. Esos son los típicos nieblas de advección o de transporte. Puede entrar desde bastante lejos y abarcar mucha distancia. ¿Sí? Ahí tengo un pequeño videito que le pone a la torre de control de resistencia, por ahí hay una explicación ahí. Van a ver que la niebla de advección, perdón, la niebla de radiación se va despejando lentamente, empieza a ser neblina, lentamente se degrada. En cambio, la de advección suele ser un poquito más rápido y lo que hace es formar una capita de nube de estratocúmulos, ¿sí? Con un poquito de viento se forma estratocúmulo y luego se despeja. ¿Sí? La manera, lo vemos en el video, es bastante diferente, de una y otra se puede diferenciar bastante fácil. El tercer grupito es el nieblas de vapor. Es aire frío sobre aguas más cálidas, ¿sí? Eso produce evaporación desde el agua y saturación de la capa más baja, que es lo que nos pasa a nosotros en Comodoro. Esa niebla que se forma a veces, que está un par de días sobre el Golfo, que no entra durante el día, está todo bárbaro sobre el aeropuerto, sobre el aeroclub, y a las 6, 7 de la tarde, cuando empieza a bajar el sol, se nos mete de golpe. Esa es la típica niebla
de aire frío que está sobre agua más cálida. El agua más cálida lo hace es aportarle, no en caso de un enfriamiento, sino un aporte de vapor hacia la capa más baja. Así que la vamos a tener nosotros en los ríos de allá tengo unas imágenes por ahí, están lindas de la zona del Paraná, del Uruguay, todo lo que es sobre el río, y sobre los lagos de la Patagonia. Generalmente este tipo de niebla de vapor es bastante, si no hay nada que la mueva, puede durar todo el día. Así que si planificamos una ida para el lado de Bariloche, para el lado de Calafate, y estamos con niebla de vapor, ojo chicos con jugarse de que no, toda la niebla a las 11 de la mañana se despeja. No, tengan cuidado porque si es niebla de vapor que solamente está sobre el agua, puede estar todo el día. Y ustedes salieron a volar confiado y van a tener que pegar la vuelta a la alternativa porque no hay manera que salga. ¿Sí? Esto se ve claramente en las imágenes satelitales cuando solamente está focalizado en los lagos. ¿Sí? Así que si hay una planificación de un vuelo, más que nada Calafate, que es el aeropuerto cercano del mar y cercano del lago, y la zona de Bariloche, si es niebla de vapor, si es niebla de lago, esa va a demorar y tal vez en el día, si no hay nada que la mueva, no sé. Obviamente por acá tengo un machetito puesto sobre las zonas costeras, más dinámica. Ahora vemos un par de videitos. Otro tipo de nieblas son las nieblas orográficas, ¿sí? Por expansión del aire de forma diabática, enfriamiento y saturación de la masa. Es un poquito lo que vimos la otra vez de esa masa de aire que subía por la cordillera, ¿sí? Se saturaba, formaba niebla y pasaba al otro lado como sonda. Bien, es la misma situación. Si tenemos un poquito de aire húmedo y asciende a través de una pequeña ladera, lo que va a hacer es va a enfriarse. Si se enfría, tiene menor capacidad de sostener el vapor de agua en estado gaseoso. Lo que hace es formar una niebla o una nube, que es lo mismo. ¿Sí? Esto como algo general nada más. Recuerden, adiabática quiere decir que sin intercambio de calor con el entorno. Una masa de aire, una celda de masa de aire que se eleva, se enfría, se satura y forma la niebla. En forma general acá no se da mucho, al menos no tengo ningún aeropuerto tan cercano o en una ladera, no recuerdo que sea algo, si alguien lo sabe mejor que yo, realmente no recuerdo un aeropuerto que esté puntualmente afectado. ¿Sí? Siempre es un efecto que puede llegar a estar incluso acá mismo. Tenemos por un lado la niebla de vapor sobre el Golfo San Jorge. Recuerden, si eso sucede y están volando en el aeroclub porque el fin de semana quieren aprovecharlo, ojo porque la niebla viene de golpe. ¿Sí? Generalmente cuando empieza a bajar el sol, ya deberíamos estar en tierra, porque nos viene de golpe del este, y a su vez, como es de ascenso, también se da este efecto. Hay un pequeño enfriamiento, la niebla en 5 minutos, y nosotros andamos dando vuelta por allá, nos fuimos al Torrillo, por allá lejos, y no llegamos. ¿Sí? Y se pone bajo mínimo el aeropuerto y el aeroclub. ¿Sí? Así que cada vez que haya niebla sobre el mar y salgamos, tengamos un ojo siempre mirando a ver si no se nos está metiendo. ¿Sí? Nieblas orográficas entonces, por el efecto de la orografía, ya digo, no recuerdo lo que sea específicamente preocupante para esto. Y por otro lado tenemos las nieblas frontales. Como último tema. Hay varias características, nieblas de valle, hay un montón de nieblas, pero como es una cosa inicial, elegí solamente dar este pantallazo nada. Las nieblas frontales prácticamente se produce cuando la lluvia, ¿sí? Fíjense de acá, déjenme en chiquito, el aire, por supuesto, el aire cálido asciende, al ascender forma esta nube que pareciera ser un nimbus de estrato y está lloviendo. Cuando la lluvia cae en el sector frío, sobre esta zona, y la temperatura, cuando acá es más frío, es cercana a la temperatura de rocío del caliente, ¿sí? Por ejemplo acá, a ver, vamos a divagar, 20 grados por 10, pero acá estamos a 10 grados de temperatura, resulta que esta masa de aire que cae con esta lluvia acá, la satura de inmediato, por lo tanto podemos llegar a tener formación de niebla justo debajo del frente. ¿En qué frente? Normalmente el frente cálido o el frente estacionario, no el frente frío. El frente frío es muy dinámico, va acompañado de viento, y se desplaza bastante rápido, por lo tanto es muy raro que nos dé tiempo para que se forme la niebla. En cambio, si tenemos un frente cálido dibujado, o un frente estacionario que no se mueva, es muy usual. ¿Dónde pasa esto? Nuevamente, Aeroparque Ezeiza, en este caso no hay diferencia entre las dos,
cuando hay un frente estacionario sobre el norte de Buenos Aires, tanto el Parque como Seiza, como Palomar, como San Fernando, todo mínimo con 300 metros de niebla. Es típico de niebla y llovizna, generalmente, las dos cosas. Es muy difícil que se mueva hasta que no venga un frente frío y barra toda la situación. También acá en la Patagonia sí tenemos un frente cálido, normalmente se da en la zona de Río Grande, ¿sí? Tenemos una bajita ahí sobre Punta Arenas, un frente frío hacia el norte y un cálido sobre el estrecho. Normalmente ahí hay una lloviznita en la zona del norte, Tierra del Fuego, y ahí también puede darse bancos de nieve, ¿sí? Siempre acompañando al frente cálido o a un frente estacionario. Y esas serían las formas, y déjenme ahora les paso un pequeño videíto nada más, para ver los dos tipos más usuales de niebla de radiación y la niebla de advección. A ver si, ahí está. Veamos un chiquito esto, denme un segundo. Denme un segundo, a ver si... Acá. Bien. Fíjense en un 37 que está arribando, está estelando, fíjense la estela que deja atrás el OFLAP, ¿sí? Y la visibilidad es mayor que 1 kilómetro, por eso está arribando neblina, pero fíjense que es una niebla tenue, ¿sí? Y prácticamente no tiene movimiento, ¿sí? Fíjense cómo está. Fíjense cómo está distribuida sobre el terreno, ¿sí? Entre los árboles, no hay movimiento, eso es típico de la niebla de radiación. Si no hay movimiento, está arriba despejado, típico de un caso de niebla por radiación, ¿sí? Claramente en este caso. Fíjense acá abajo, atrás, arriba, ahí hay un banquito más pronunciado, pero ya en la pista ya no, ya debería estar codificada no como niebla, seguramente neblina o niebla rastrera. Hay una codificación ahí que indica que es solamente la capita más baja. Ese para el caso de niebla de radiación. Y ahora en el otro, niebla de advección, en este caso sí está presente el viento. Denme un segundo. Advección. Perfecto. Ahora sí. Este es otro tipo de niebla. Fíjense, es un timelapse, por eso se va rápido, pero hay movimiento. En la otra no había ningún tipo de movimiento. Generalmente ese viento viene del este, seguramente pasó por el sur de Brasil, llegó, subió apenas un poquito, lo suficiente para formar este tipo de niebla. Y fíjense lo que pasa al final. Se despeja por abajo y forma estratocúmulos. Arriba no hay nada, pero lo suficiente para formar este tipo de nubosidad. Así que como verán, son las dos maneras, las dos nieblas típicas, ¿sí? De radiación con poco viento, de advección con un poquito más de viento. A ver si alguien desea aportar algo, alguna experiencia sobre esto. Estoy más que atento. Acá en la zona hay una creencia de que siempre cuando hay niebla a la mañana, lo que vos decías, que va a pasar un rato, va a salir el sol y se va a levantar. Bueno, eso no pasa siempre. Casi que diría que acá en Comodoro la mayoría de las veces no pasa. A veces la niebla pasa al mediodía y sigue a la tarde.
de ir ahí al aeropuerto, por ejemplo, y no ver el cordón de la rotonda, no ver absolutamente nada, van pasando las horas y no se despeja. O sea que no es, lo que quiero dejar como que no es una regla de que, bueno, está tranquilo No. porque total se levanta. No, depende, claro, como decir, el tipo de niebla. El tipo de niebla, sí, sí. Hay que entonces determinar bien qué tipo de niebla es. Si vamos a piratear, sí, sin ver demasiado, al menos tengamos la coherencia, si, bueno, si es niebla por radiación, está evidentemente quieto, no hay movimiento, bueno, la tendencia es siempre que mejore. Pero cuando es niebla sobre el agua, que afecta solamente un poquitito de la costa, como es el caso que dice Leo, esa suele perdurar mucho más, ¿sí? Y lo mismo por advección. Solamente la que tengamos cierto grado de seguridad es por radiación la que se va a despejar. Pero no, Esa no sí tanto suele por ocurrir, sí sí, suele ocurrir, me parece, en invierno, en la zona de los perales y todo eso, en los bajos suele haber niebla, que me parece que es de radiación, porque es así, efectivamente, se va, incluso uno aterriza antes del amanecer y hay como una capita de estrato muy finita que está pegada al suelo, a unos 10 metros de altura, y esa se va. Pero después esta de acá de la costa, no hay ninguna garantía de que se vaya a ir. Claro. Sí, sí, allá se junta un poquitito en Perales, para que no conocen, Perales es al oeste nuestro y al norte de Las Heras, ¿sí? Hay un aeródromo ahí de YPF, ¿no? Sí. Generalmente se mezcla otro efecto que hay un poquito de valle. De valle quiere decir que el aire más frío tiende a irse a los lugares, como es más pesado, tiende a irse a los lugares más bajos. Por lo tanto, se va a Cañadón del Deseado, que va por todo el norte de Santa Cruz, o en la zona de Perales, o en cualquier bajo que haya, el aire tiene que tenga un gradito menos, es suficiente para que haya una diferencia y ahí se satura y forme la nieve. Bueno, acá volando, acá en la zona, o yendo en auto, uno ve hacia el oeste, para la zona de Pan American y todo eso, el campamento petrolero, ¿cómo que se llama? El campo de PAE, que por ahí uno, arriba de la meseta no tiene niebla, y la ve abajo, uno entra y abajo está la niebla, después vuelve a salir en invierno, ¿no? Que sea esa situación de que en los valles se da la niebla y después uno sube y ya no está más. Exacto, sí, 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 sí. Claro, y más en esta zona que está un poco el vapor de agua disponible, generalmente tiende a concentrarse en los lugares bien, bien puntuales. Así que como enseñanza, la niebla, para aquellos que recién se inician, los chicos que están estudiando, ojo al tema de salir igual por cuando veamos un banquito por ahí, y mucho menos si se está viniendo un poquito del este, ¿sí? Ese es muy traicionero. Recuerden que tanto el aeroclub como el aeropuerto están muy pegados al mar, no hay donde ir, salvo a Cañadón, sigue escapando, pues ya tendríamos un quilombo, así que no hay donde ir. Y así que muy atento al tema de nieblas por vapor que se forman acá en el Golfo. Leo, ¿algo querés aportar algo más o pasamos a lo que sigue? No, adelante, no era eso nada más. Bien, perfecto. Creo que Héctor quería hacer una pregunta. Adelante, adelante. Si don Héctor quiere hacer, pero ponga el micrófono que está apagado. Ahí está, ahí estamos. ¿Qué tal? Bien. Buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Vos estabas explicando que en noches claras, la foto estaba la noche bien clara, la luna bien blanca y la niebla o neblina, que me figuro que el espesor debe ser 20, 30, 40, 50 metros, no más. Y mi pregunta es, a la altura de la niebla o la neblina, si tomamos la humedad en ese momento, ¿el porcentaje es muy diferente a donde tenemos la noche clara con un cielo diáfano y con estrellas? Sí, déjenme ver una cosita. A ver si lo podemos ver de esta manera. A ver si lo puedo ver de esta manera. Sí. Uy, me salió para el carajo todo eso. Bueno, imaginemos por un momento que esta es la superficie de la Tierra, ¿sí? Esta es la temperatura, la marcha de la temperatura. Fíjense en de que esto debería estar, pero lo voy a borrar porque esto es para el carajo.
Está bastante mala. Todavía no me acostumbro mucho a esto. Y no sé si tengo color acá, pero bueno. Esta es la marcha de temperatura y esta es la marcha de temperatura de rocío en altura, ¿sí? Esta superficie, estoy marcando con el dedo, es un asco, por supuesto. Esto es H hacia arriba. Estos no son más de 50 metros. Y en esta capita de abajo, si está T igual a TD, quiere decir que acá es el 100%. Pero apenas subimos acá, generalmente acá el viento es de 0 nudos. Pero acá generalmente hay 10 nuditos. Esta es lo que se llama capa límite, en esta parte. Desde superficie hasta la capa límite, la humedad es del 100%, la T igual a TD. Pero fíjense que inmediatamente que entra a tallar el viento, se separan. Por lo tanto, acá puede ser el 50%, que sea, no importa. Pero esta capita siempre va a ser al 100%. Apenas pasamos a capita límite, el viento sea de 0 a 10 nuditos es suficiente para que baje la humedad relativa y tengamos, es un asco mi dibujo, pero tengamos menor humedad, ¿sí? Así que simplemente desde los 50 metros hasta la superficie, 100% de humedad, del resto para arriba, tal vez muy poca. Así que nada, es eso nada más. No sé si quedó por ahí contestado o es algo medio bastante malo. No, Daniel, está bárbaro. Me gustaría hacer un comentario. Sí, claro, adelante. Ustedes saben, yo no soy patagónico, pero me tocó una experiencia. Volviendo una noche de Calafate, en el avión venía Pablo Witz, la hija de Pablo Witz, y un chico que era piloto instructor del Aeroclub de Río Grande, no me acuerdo el nombre. Pero nosotros llegamos a Río Grande, las condiciones no eran buenas. Pero recuerdo que aterrizamos por la cabecera, no me acuerdo ahora, pero me figuro que era la 27, y terminó el procedimiento del aterrizaje, despejamos por la plataforma, miramos por izquierda para ir al Aeroclub, porque había una fiesta, había un festival muy importante, muy lindo. Y resulta que cuando viro por izquierda, se venía la neblina desde el agua, pero en 5 minutos, 20 metros de visibilidad. Muchas veces Dios está de nuestro lado. Eso, ahí termina. Sí. Es lo típico que pasa acá con la niebla de vapor, ¿sí? Que es muy densa, ¿sí? La visibilidad se reduce a 0. ¿Sí? Acá a Comodoro nos pasa cuando viene del este, que se pone bajo mínimo parado 5, entras por 0,7 visual, sin ningún inconveniente. Ahora, 5 minutos después, llegó hasta las estribaciones y te tapó todo con visibilidad de 50 metros. ¿Sí? No, en cambio, la de radiación, realmente la visibilidad empieza con 5 kilómetros neblina, 1000, 800, 300 metros, es más gradual. Y lo mismo un poquito con la de advección, pero lo que es niebla de vapor es muy densa y cuando viene, que baja la temperatura, por eso es como que no hay ya mezcla de la capa baja, ¿sí? No hay ascenso de aire ni nada por el estilo, es como que avanza y es una pared que se viene y te cierra todo en 2 minutos. ¿Hay alguna hora que a la niebla le guste más? Ese tipo de niebla, en cuanto baja el sol, cuando ya está casi poniéndose el sol, se viene enseguida, ¿sí? Eso se puede ver en las imágenes, más adelante se va a ver en las imágenes satelitales, hay un producto nuevo que se llama microfísica nocturna. Uno puede ver claramente dónde están los bancos de niebla y ver la proyección, eso tenemos con el GOES 16 que está ahora, muy buena para determinar si se nos viene un banquito de niebla en algún lugar. A mí me ha pasado en aerolíneas de
de aviones que se venía para acá una alternativa, decir, mirá, no te vengas porque esto en media hora se pudre todo, sin ver nada, estamos visibles a 30 kilómetros. Gracias a esa imagen, antes no teníamos nada, así que era cualquier cosa. Y afortunadamente, gracias a eso, no más de media hora, 45 minutos, se puso bajo mínimo, más que el avión se fue a otro lado, me reputeó el tipo pensando que no lo quería atender, pero en realidad, claramente es un producto bárbaro para ver de noche ese tipo de niebla, ¿sí? El resto se puede ver cómo se forma, pero lo que es niebla en las costas y cómo avanza, es un producto que se puede ver claramente, ¿sí? No va a ser para los alumnos que en este caso están en este curso, porque van a volar de día, pero ustedes que ya tienen experiencia, es un producto bastante interesante, lo vamos a ver un poquito más adelante. Giselle nos hizo una pregunta que me quedó pendiente, de dónde son más frecuentes este tipo de neblinas. No sé si estás por ahí, Giselle, y querés ampliar un poquito la pregunta. Si está por ahí. Bueno, mientras hace la pregunta, ¿puedo avanzar yo o no? Sí, claro, adelante, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. César Semino de Piedrabuena, Santa Cruz. Saludo a todos. La consulta es por la neblina que nosotros estamos teniendo acá en el sur en estos días, no esta semana, sino ya hace 10, 12 días, con muy bajas temperaturas, pero muy bajas temperaturas. En Piedrabuena estamos teniendo 8 grados bajo cero, 9, sigo constantemente el Metar de Río Gallegos, están en 14 grados bajo cero, Río Grande también, y sin embargo estamos teniendo neblinas que se siguen manteniendo en el aire y no se cristalizan, sí. no caen al suelo como hielo, ¿no? ¿Qué puede decir sobre eso? Bueno, es niebla helada, sí, tal cual lo dice, no hay mucho misterio. En una clase que tengo un poquito más profunda hablo un poquito de esto, de cómo es la dinámica de las nieblas. Una niebla de radiación, pero como está sobre una superficie helada y no hay transferencia de calor entre la superficie y los primeros metros de la capa, suele suceder de que no alcanza el calor que la capa le introduce a la parte baja para que se despeje. Por eso es muy permanente. Nos apartaríamos de la lógica esa de que la niebla de radiación generalmente a las tipo 10, 11 se despeja. ¿Sí? Eso ocurre en la normalidad y donde no tenemos una capa de hielo, pero como tenemos una capa de nieve, ¿sí? Esa capa de nieve no nos permite, el sol mismo no logra, como se refleja, no logra calentar la parte de abajo. Así que es una niebla de radiación, pero una niebla helada, y la niebla helada tiene esa característica que posiblemente, tal vez durante todo el día, no se logra despejar, ¿sí? Pero es una cuestión de que no logra, ya te digo, no se logra calentar desde abajo, que sí se logra con los pequeños rayos que caen, por ejemplo, en la zona del centro del país. ¿Sí? El terreno es normal y donde empieza a aclarar un poquito hay un pequeño calentamiento y es suficiente para empezar el proceso de degradación de la niebla. En cambio, ustedes no. De Gallego estaba siguiendo que era asquerosamente una niebla que está todo el día con 15 bajo cero, y es por eso, porque está sobre una base helada que no le permite transferir calor. Así que no es más ni menos que niebla de radiación, pero niebla helada. ¿Algo más? A ver si podemos aportar eso, no sé si quedó más o menos claro. Sí, es como una excepción, sería a la regla en realidad, y este tipo de niebla también se hace que se pegue sobre todos los materiales, hace la escarcha peluda que se genera, todo Claro. todo lo que toca lo multiplican haciendo cristales de hielo, ¿no? Claro, sí, porque hay una deposición en los cristales, en este caso no como rocío, sino directamente como rocío helado, ¿sí? El rocío helado parece mentira, pero en algún lugar te inhabilita la pista, ¿sí? Estamos hablando de este caso. Cuando tengan de vuelta, para los chicos que salgan a volar, ojo cuando la temperatura es muy baja y no alcanzó a formar niebla, pero hay rocío. Rocío helado suele suceder que te afecta la pista porque el frenado se pone cero. Me ha pasado de ir a Gallegos y está todo despejadísimo, pero es un cristal, es como que fuera jabón, y es nada más que rocío helado. Algo que en el norte no se da, y acá sí las pistas suelen estar inoperativas por el coeficiente de frenado nulo por rocío helado. ¿Sí? Lo mismo la misma niebla, o se puede despejar un poquito la niebla, pero si sigue estando bajo cero, es un jabón, eso es terrible. Así que como verán, la experiencia, chicos, más o menos cuando vayan con el tiempo la van a ir sumando y van a ver que estos fenómenos hay que tenerlos en cuenta, más que nada en invierno.
Bien, ¿qué más por ahí? Ahí te estaba contestando. Giselle, perfecto. Lo que pasa es que no tenía abierto el chat, así que le pido disculpas. Me refiero a que sí se podría focalizar en la Biblia por sector dentro del país. Bien, perfecto. Sí, Giselle nos está preguntando más que nada de qué tipo de niebla predominan, en cierta manera, ¿sí? Nieblas de radiación, entonces, como les decía, el centro y norte del país. Nosotros también, pero en menos ocasiones. Nieblas de advección, toda lo que es la zona costera, y toda la zona del litoral cuando hay una gran alta presión sobre el centro del país y hay un viento del este, como recién veíamos en la secuencia, que es aire húmedo que apenas entra al continente y se eleva. Y para nosotros, en la zona costera, la niebla predominante es la niebla de vapor, ¿sí? Es nada menos que es aire frío sobre el aire un poquito más caliente, es la humedad que entra de abajo y nos afecta a toda la zona costera. Así que en forma general, ¿sí? Y esas nieblas de vapor, acordate que van a estar tanto sobre el mar como, cuando hace mucho frío, también sobre los lagos. ¿Sí? Cercano tenemos Calafate, Bariloche y no creo que otro más, así que la zona más conflictiva. Bien, que son las 8 y algo. Sigo un poquito más, ¿te parece, Luis? Con el capítulo 7, como para un chiquito más y no cortar tanto. Bien. ¿Algo más de niebla? Si alguien quiere aportar algo más, o le doy para adelante. Seguimos. Bien, denme un segundo. Denme un segundo que me olvidé de abrir el... No hay nada más para aportar, solo malos recuerdos, así que pasémosla por alto. ¿Algún susto por ahí? ¿Algún susto por ahí hubo? Algún susto. Sí. Y bueno, ¿quién no se perdió alguna vez? Tampoco hay que ser tan, ¿no? Si uno no se perdió, nunca voló. Si se pierden tipo andando en aviones comerciales, no vamos a perder nosotros un avión del TGM. Bueno, a ver. Alguien alguna vez ahí en el club dijo, después de perderse, ¿no? Dijo, bueno, y si, ¿qué quiere que le diga? ¿Están los que se perdieron o los que se van a perder? Los que van a perder. Y sí, claro, sí. El comandante varios. sabe de qué hablamos. Afortunadamente hoy en día la FMS te salva para todo, ¿no? Pero no para bienes chicos, ¿no? No. Sí, pero yo creo que el Winguru y el GPS terminaron con las aventuras. Y sí, se ha vuelto aburrido. ¿Sí? Demasiado Sí. previsión, sí. Ya no hay emociones. No. Ya no hay emociones, sí. Sí, es muy típico, ¿no? La tecnología nos da, es demasiado, además mucha reglamentación, antes hacía cada truncada. Hoy en día ya todo el mundo tiene una cámara y todo el mundo está filmando. Pasaste bajo y sonaste, ya saliste en los diarios por todos lados. Casi que se volvió aburrido esta vida. Bueno, introduzco un poquito el capítulo 7 como para avanzar un chiquito más, porque son 14 capítulos para no estar tanto tiempo. Y el de tema de nubes, ¿sí? Nada más con una definición y clasificación, no vamos a ver en profundidad, simplemente es un pantallazo. La definición de nubes son las partículas de agua o hielo en suspensión, ¿sí? Cuando están en superficie son las nieblas, cuando están arriba, las nubes nada más. Está ubicada en la troposfera, hay nubes estratosféricas, pero no nos interesan, la troposfera es hasta la tropopausa. Están formadas por convección libre o ascenso forzado. Convección libre quiere decir por calentamiento, una celda de aire que se calienta. Acá hay que acordarse del tema del calor latente, ¿sí? O aire que se eleva, se enfría según el gradiente adiabático seco, 1 grado para cada, 10 grados cada, bueno, 10 grados cada 1000 metros, llega a condensarse y luego asciende ya un poquito enfriándose más lentamente. Si se enfría más lentamente quiere decir que tiene un poquito más de calor que el entorno, por lo tanto es libre, más caliente que el entorno, es libre de ascender, ¿sí? Formadas por convección libre, o sea, por calentamiento, o ascenso forzado, que es o porque está ascendiendo sobre una ladera de montaña o un frente frío. En todo caso, hay disminución de la temperatura del aire, por eso se forma la nube. Y hay casos especiales de, algunas son gotas sobreenfriadas, que eso lo vamos a ver con el tema y capítulo que sigue, que es el tema de enfriamiento. ¿Sí? Pero para que nosotros, nada más como una introducción, ¿sí? Nubes simplemente es eso, ¿sí? Son partículas de agua y hielo en suspensión
que se han elevado y se han enfriado tanto por convección, o sea, por calentamiento, o por ascenso cada vez que pasa un frente frío por ahí. Se clasifican ¿sí? Se pueden clasificar en tipos, altas, bajas y medias. En realidad son 3, no sé por qué pusieron 4 acá, pero bueno, altas, medias y bajas. Por géneros. También hay especies y variedades, pero si nos mandemos en eso vamos a estar 1 año y pico. ¿Sí? Por ahí está la dirección en el capítulo del Atlas, que también en los grupos yo lo puse ahí como para ver el tipo de nubes que hay. Es muy lindo el Atlas de Nubes Internacional de la OMM, de la Organización Meteorológica Mundial. Ahí ven todos los tipos, especies, variedades, es espectacular. A nosotros nos interesa que sean las altas, las medias y las bajas, y los géneros. Los cirrus, los altos cúmulos, o altos estratos, y los estratos cúmulos, o sea, los estratos y los cúmulos en el tema de las bajas. Obviamente que la nubosidad, si me permiten un segundo, acá, en el caso de las nubes altas, todas las formas que van a tener van a estar dentro de los cirrus. Llamamos cirrus, cúmulos, estratos, lo que sea, son todos cirrus. El contenido siempre es hielo. ¿Por qué es hielo? Porque está tan alto y es tan frío. Normalmente está en 30 bajo cero, 40, 50, 60 bajo cero. ¿Sí? Así que el contenido forzosamente es hielo, son partículas de hielo. No suelen producir ningún efecto sobre la aeronave, ya que es un material sólido que rebota, excepto, ya lo hemos charlado en algunas otras ocasiones, con los motores nuevos que producen crystal ice en el caso de nubes muy densas. Altas, tipo cirrus, compuestas de hielo. Luego tenemos las medias. Después vemos un grafiquito donde están las alturas estimadas. Tenemos preponderantes altos cúmulos o altos estratos. Altos cúmulos quiere decir que una nube alta está en niveles medios, y cúmulo porque tiene una forma cumuliforme. Altos estratos es nubosidad media, es una nubosidad bastante alta. Estratus es estratificado, o sea, una línea recta. ¿Sí? No tiene forma de cúmulos, ¿sí? Sino una línea recta. Está compuesto por hielo y gotas sobreenfriadas. La altura en que se podemos encontrar la base, en realidad la caracterización se da por la altura de la base, entre 2 y 6 kilómetros más o menos. Esa es la altura donde están este tipo de nubes medias. Las bajas, que son las más interesantes para esta etapa de uno recién empieza a volar, están dadas por los cúmulos y también los estratos. Pero en este caso podemos hablar de estratos cúmulos, en la combinación de algo que tiene cierta forma estratiforme, cierta forma recta, más un poquito de cúmulo. De nimbus stratus, el nimbus stratus no sé por qué lo pone ahí baja, pero la está caracterizada como media, así que no se hagan problema el tema que sepan que hay nimbus stratus. Nimbus stratus, nimbo quiere decir que llora o que llueve, y es estrato que es una nube recta. Y los estratus, sí, que es solamente una nube que no precipita, pero sí tiene una forma recta. Está compuesta de gotas, o sea que es agua líquida, y entre 0 y 2000 metros es donde la podemos encontrar. Acá la pusieron como desarrollo vertical los cumulonimbus, vemos un poquitito más ahí, y está compuesto de hielo y gotas sobreenfriadas, y hay de todo, hay granizo, hay de todo dentro de los cumulonimbus. Para los que vuelan recién, un cumulonimbus significa que tenemos que estar lo más lejos posible de ahí, ni nos arrimemos, porque no es muy linda la visión que se tiene de un cumulonimbus cerca, pero no es aconsejable, al menos para esta etapa del vuelo, estar cerca de un cumulonimbus. Ni siquiera acá en la Patagonia, que son bastante débiles, siquiera debemos estar ahí porque podemos encontrar cualquier cosa. Esta es la forma que lo vamos a encontrar. Esto es un grafiquito muy simple, y de nube podemos estar hablando todo el día. Fíjense en de que acá y acá, la parte más baja, ¿sí? Hasta unos 6.500 pies la ponen acá. Acá en la Patagonia es un poquito más alto, vamos a encontrar. Fíjense en la forma de los estratoscúmulos, estratos, que son bien bajitos, generalmente están sobre la superficie. Los cumulitos con una forma más redondeada. Los nimbus stratus, ¿sí? Que están generalmente bastante cerca de la superficie. Un cumulonimbus acá, que es la única nube que, si bien es caracterizada como baja, está llegando hasta la tropopausa. ¿Se acuerdan que hablamos? La tropopausa ya a los nivel 300, 330, y si vamos al Ecuador, el nivel 500 o más arriba. ¿Sí? Es la única nube que está en todos los niveles. Cumulonimbus, entonces, es un cúmulo, y además que llora o que llueve. ¿Sí? El otro es un nimbus, stratus, un estrato que llora, que llueve.
Las nubes medias, hasta los 20.000 pies, generalmente son altos cúmulos o altos estratos. ¿Sí? Los altos estratos van a ver que es un pelo de alto estrato, que es una talla suave, que no tiene forma cumuliforme. Generalmente está mezclada, ¿sí? Y hay especies y variedades, pero para nosotros lo que nos interesa es que seamos altos cúmulos, altos estratos. Y los cirros, la parte de nubes alta, como cirros cúmulos, cirros estratus, cirros uncinos, lo que sea. También la parte de arriba de los cumulonimbos son cirros provenientes de cumulonimbos que se llaman, del yunque, de toda la parte de arriba. Y es un cirro también, todo compuesto de hielo. No nos interesa por esta etapa del vuelo por ahora, solamente saber que podemos encontrar los cumulitos y estratos cúmulos, estratos como de nubes más bajas. A ver qué más tengo por acá. Me olvidé de borrar esto. Bien, perfecto. Efectos sobre la navegación, también muy simple, ¿sí? No estamos queriendo avanzar demasiado, simplemente para que los que recién nos iniciemos sepamos a qué atenemos. Si hay cúmulos o torrecúmulos, la turbulencia va a ser ligera a moderada. ¿Sí? Cúmulos o torrecúmulos, si tiene un cierto desarrollo vertical. Si vamos a navegar y podemos navegar por arriba de los cumulitos, si está disperso suficiente para que mantengamos la visual, volamos de ferry. Si estamos por arriba, vamos a evitarnos la turbulencia que está por debajo porque es las celdas de aire que se elevan y esa es la que va a formar turbulencia. Así que si podemos elegir el nivel y volar un poquito por arriba, mantengamos visual, si nos da el techo de la aeronave, podemos volar por arriba más tranquilos. Pero si es un cumulonimbus como un Charlie Bravo, tiene fuerte turbulencia, engelamiento, rayo descendente, aire. Si hay un cumulonimbus, ni nos arrimamos, mucho menos, bajo ningún concepto, querramos pasar por abajo. ¿Sí? Algún pirata ha pensado, no, bajo ningún concepto. ¿Sí? No nos arrimamos porque puede haber descendentes de tormenta, puede haber granizo cerca, incluso bastante lejos por delante de una tormenta. Así que si tenemos formación de cumulonimbus, ya deberíamos estar yendo al aeródromo para resguardarnos. ¿Sí? La mejor manera de pasar una tormenta en esta etapa de la instrucción es en el hangar, ¿sí? Tomando mate y charlando con el resto. En el caso de nubosidad estratiforme, los estratus, en este caso, tenemos fuerte reducción de visibilidad. Generalmente los estratus, aquí hay una pequeña, a ver si lo puedo buscar. Fíjense en esta capita de estratus acá abajo. Suele ser una nubosidad bastante baja y que reduce mucho la visibilidad cuando queremos perforarla. ¿Sí? Así que atento, y ahí está la planificación buena del vuelo. ¿Sí? Porque puede ser que nos parezca que está todo lindo, pero si está todo con estratos bajos, bueno, vuelo por arriba, está todo bien, pero vamos a perder la visual, ya no estamos volando de ferry, no estamos volando por referencia del terreno. Y no sabemos hasta dónde está, y no sabemos si cuando vamos a perforar la capa es una capita y abajo está despejado o llega hasta el suelo. Así que ojo cuando hay estratos, porque puede llegar hasta bastante bajo y no permitirnos establecer nuevamente visual con el suelo. Si hay nimbus stratus, ¿sí? Lo que tenemos para el vuelo es posibilidad de engelamiento, lo vamos a ver un poquito más adelante, como es el tema de hielo, y la visibilidad también reducida prácticamente a cero. Y si hay estratos cúmulos, la última parte, que es una mezcla entre cúmulos y estratos cúmulos, entre cúmulos y los estratos, la turbulencia solo es ligera. Normalmente hay un poquito de engelamiento, pero no es importante. Obviamente si estamos por arriba de la isotermia de cero, y no nos produce más que alguna molestia, generalmente si está quebrado no produce más. Así que en la nubosidad estratiforme, cuidado con los estratos y cuidado con los nimbus estratos. Si el que llamamos meteorólogo, lo que sea, nos dice va a haber estratus, ojo al tema techos, y nimbus estratos, ojo al tema también de techos y formación de hielo y todo lo demás. Bien. Los altos cúmulos en este caso, los efectos para la aviación, en este caso para nosotros, volando recién, vamos a volar muy bajo, no va a echar 8.000 pies, una cosa así, no nos va a afectar demasiado. Pero sí, si vemos las famosas lenticulares, las que están en este grafiquito, lo que sí seguramente va a haber viento en altura, va a haber turbulencia, no nos vamos a detener demasiado, porque ya no vamos a volar a esos niveles, al menos por ahora. Y los pilotos de experiencia vuelan en esos niveles, depende del avión, por supuesto, y tener altos cúmulos lenticulares realmente es una zona bastante molesta para volar. Más que nada cuando está cerca de la cordillera.
Y en el caso de los cirrus, para nosotros ni siquiera hay aislamiento para los aviones grandes, así que no nos preocupemos. Hay cirrus, lo que sea, para nosotros está limitado. Ni nos molestamos. Acá dice turbulencia ligera ocasional cuando hay cirrus cúmulos, como un detalle nada más. Cuando hay unos pequeños cirrus, pero tiene forma cumuliforme, suele ser turbulenta pasar por la zona, nada más, como un detalle. Ahora bien, techo y cantidad, ¿sí? Porque también nos dicen la cantidad. ¿Sí? Esto va a ser nuevo seguramente para los que recién se inician. La cantidad de nubes se mide en octas. Quiere decir de que a toda la bóveda celeste el observador la divide en 8 partes. ¿Quién lo inventó? No tengo idea, pero dijo, bueno, dividámosla en 8 partes y a cada una de esas es un octavo. ¿Sí? Entonces vamos a tener, dependiendo de la cantidad de nubes cubriendo el cielo, una serie cantidad de octavos. Esto llevó a esta parte. ¿Sí? Antes se usaba, en Argentina se usaba el QAM, que quiere decir condiciones meteorológicas del lugar. ¿Sí? Entonces se describía la cantidad, 3 octavos de cúmulo, lo que sea, 1 octavo de cúmulos, 1 octavo de Charlie Bravo, 2 de Nimbus de estrato, lo que sea. Eso dejó de correr y ya se usa la codificación internacional, que ya no discrimina, es una lástima, pero no discrimina el tipo de nubes. Lo que van a utilizar ustedes cuando proyecten el vuelo va a ser el METAR y tiene codificación internacional y tiene este tipo de codificación. Few, Scatter, Broken y Overcast, que es nada más ni nada menos que la cantidad de nubosidad en octavos que hay. Few, 1 a 2 octavos, Scatter, 3 a 4, Broken, 4 a 7, y Overcast quiere decir que está cubierto totalmente. No nos dice el tipo de nubosidad, excepto que haya Charlie Bravo, ¿sí? Así que cuando busquen el METAR de Trelew, por ejemplo, que vayamos en un vuelo Trelew, nos va a decir Broken a 0.30, Broken a 3000. No dice qué tipo de nubosidad. No sabemos si es nimostrato, si es estratocúmulo, no dice nada. Desgraciadamente eso se pierde el detalle. Y solamente si aparece la leyenda, por ejemplo, Scatter 0.30 Charlie Bravo, quiere decir que hay de 3 a 4 octavos de Charlie Bravo a 3000 pies. ¿Sí? Es el único caso que te dice qué tipo de nubosidad es. Si no, no te lo dice. Así que la van a encontrar como en octavos y en esta codificación. Few, Scatter, Broken y Overcast. Y cuando tenemos Broken en adelante, es donde debemos considerar de que el techo, si bien ahora creo que el techo no está considerado como limitación para bajo mínimo en un aeropuerto, pero antes sí, a partir de que era Broken, en un aeropuerto podía estar bajo mínimo por techo. Si era Scatter no, porque estaba disperso. A partir de Broken sí. Hoy, si mal no recuerdo, la única limitación es la visibilidad, ¿sí? Nada más. Bien. ¿Algo que pueda aportarle a alguien o desea alguna consultita? Sí, consulta. Adelante, adelante. Sí, sí. ¿Por qué se decidió simplificar la información respecto de tipo de nubes y todo eso? Y solamente, naturalmente, informar si hay Charlie Bravo en la vecindad o sobre la vertical, ¿no? Calculo que lo que pasó siempre. Lo que pasa es que así lo usaban los yanquis. Los americanos lo usaban así y bueno, lo impusieron así. De hecho, el único lugar que teníamos acá ese tipo de QAM éramos nosotros, prácticamente. Nadie lo usaba. Así que lo más probable es que eso es un juego de normalmente los estados más fuertes, ¿sí? Los estados europeos y las normas europeas y las normas americanas suelen imponerse. Así que viene por ahí. Pero específicamente no sé la creación, si alguien lo creó después. También que ha sido ellos que lo crearon así, les pareció bien, además por una cuestión de codificación y de fácil transmisión de la información, y bueno, ya quedó ahí. Específicamente no sé si hay una razón, ¿eh? Pero creería que viene por ahí. Normalmente siempre se toma lo que dice las normas americanas, ¿sí? Tanto en la aviación, ¿sí? Como en meteorología. Ellos son los que ponen la mayor cantidad de plata en la OMM, así que olvidémonos, son ellos los que lo manejan. Nada, no creo que pueda aportarle algo más diferente a eso. Así que bueno, pero es cuestión de acostumbrarse, no es tan crítico. Además, si logramos interpretar un poquitito las imágenes satelitales, nos vamos a dar cuenta qué tipo de velocidad es. Nos exige un poquitito más, pero no más que eso. No es tan
Además, si está lloviendo, sabemos que el nivel de estratos, si está bajo, bueno, los estratos ya no dan overcast a 100 pies, bueno, ya sabemos que el estrato es una cuestión de sentido común nada más, no más que eso. Don Héctor, no sé si algo más. No, muchas gracias. Perfecto. Bueno, y nada, estamos siempre haciendo un repasito, no nos vamos demasiado. Un poquitito de celdas de tormenta que le estoy poniendo acá. Lo pongo aparte como celda de tormenta porque son lo importante para conocer que es lo más peligroso para la aviación, ¿no? Por lejos, bien lejos de las tormentas. Para que haya celda de tormenta, entonces tenemos condiciones, que haya aire húmedo, que haya inestabilidad y un disparador. Aire húmedo quiere decir de que haya potencial para formar la nube, ¿sí? El vapor de agua, que es el combustible, para así llamarlo, para formar ese Charlie Bravo enorme, necesita estar. Por eso, generalmente en la Patagonia, las formaciones de tormentas son dispersas y a veces son unicelulares. En cambio, en la zona norte, ya a partir de Bahía en adelante, donde es aire más cálido y tiene más capacidad de tener humedad, se forman tormentas más importantes. Inestabilidad quiere decir de capacidad de esa celda de aire que suba de tener mayor temperatura que el entorno. Si tiene mayor temperatura, es menos densa y por lo tanto se eleva y forma el cumulonimbus. Y un disparador quiere decir de que o el calentamiento que hace que se eleve esa celda hacia arriba inicialmente, o un frente frío, o bien una línea de inestabilidad, que también la vemos ahí, es el disparador que, digamos, detona la posibilidad de la formación de celdas de tormenta. En la celda de tormenta tenemos diferentes tipos. De masas de aire, ¿sí? Frontales, líneas de estabilidad, y puede haber alguna otra que se forma aleatoriamente por orografía y todo lo demás. De masas de aire quiere decir que dentro de una misma masa de aire, sin una presencia de un frente frío, ¿sí? Por calentamiento, ¿sí? Por mucho calor en verano, tiende a elevarse y a formar un sector de inestabilidad. Estas tormentas de masa de aire generalmente no tienen un desplazamiento tan rápido como las tormentas frontales o las líneas de inestabilidad. ¿Sí? Podemos verla en el centro del país, en el sur de Córdoba, se forma un torosco enorme, que por supuesto no vamos a pasar por ahí, pero tampoco se desplazan de una manera tan rápida, muy lentamente hacia el este, así que podemos rodearla si tenemos un avión rápido sin ningún tipo de inconveniente. Las tormentas frontales sí, se van a estar asociadas por supuesto al frente frío, por el frente cálido que vaya desplazándose, son mucho más rápidas. Y las líneas de inestabilidad no es más ni menos que una zona de inestabilidad muy grande que se desprende, por ejemplo, de un frente frío y avanza por sí mismo. ¿Sí? Ahí vemos, creo, un grafiquito más adelante. La evolución de estas celdas. ¿Sí? Tenemos la celda generalmente desde el inicio que termina, no más allá de una hora. ¿Sí? Desde el que era un cumulito, como está acá, ¿sí? Un pequeño cumulito en esta zona, o un torrecúmulos, que empieza a tener ascenso de aire, porque al liberar calor latente se pone más cálido que el entorno, por lo tanto se va hacia arriba. Hay corrientes ascendentes, como bien dice acá, ¿sí? Todo en azul. En la parte superior tenemos cristales de hielo, ¿sí? Fíjense de que tiene 6 kilómetros máximo, ¿sí? Como grande, no más de eso. Los topes acá están en kilómetros, hasta 8.000 metros, esto ya es un cumulonimbus calvus que se llama, búsquenlo después en el tema de la OMM, el atlas de nubes. Empieza a ser un torrecúmulo, luego un cumulonimbus calvus, y se llega a una etapa de madurez. ¿Sí? Una etapa de madurez donde hay corrientes ascendentes por la parte trasera y corrientes descendentes con lluvias en la parte delantera. Hasta formar, ya en la etapa final de la madurez y comienza la disipación, a formar el velo que ustedes ven arriba y que llamamos yunque, porque tiene forma de yunque. Y el yunque, para aquellos que no han ido a taller, ¿sí? Es un bloque de hierro, ¿sí? Que tiene como una especie de sombrero por arriba, ¿sí? Por eso se forma una especie de yunque, para nosotros decimos, arriba del Charlie Bravo, ¿sí? Esa es la etapa donde ya esa nube empieza a estar madura y ya predominan las zonas de descendentes, ¿sí? Está en fase de disipación, pero en descenso, y por lo tanto acá es muy peligroso en la zona baja, porque hay descenso de aire. Ahora vemos un pequeño videito donde puede ser bastante peligroso. La zona de arriba es de hielo, la zona de nieve y granizo en la parte media, y la zona de abajo con lluvia.
¿sí? Son las tres fases de la tormenta. Fase de cúmulo, fase de maduración y fase de disipación. Daniel, consulta. Sí, claro, adelante. Acá en la fase de madurez, Ajá. vos decís que en el inicio el aire se eleva, frío, pasa lo que pasa arriba, y en el final precipita. Eso fue lo que vos dijiste. Exactamente, digamos que es maduro cuando ya se equilibran tanto los ascensos como los descensos. Por eso es tan turbulento dentro de un Charlie Bravo. Alguna vez habrán volado entre un Charlie Bravo y es terrible. ¿Sí? No se vuela habitualmente, pero en los aviones comerciales alguna vez se han metido, más que nada cuando no había mucho radar, y los sacudones que piden es terrible casualmente por los ascensos y los descensos bruscos que hay dentro de la misma. Y el granizo que hace que, no sé si alguna vez fueron, pero chicos, si alguna vez tienen una oportunidad, van a ver que ni se puede ni hablar por el ruido que hay del agua y del granizo pegando los parabrisas. Tiene un F-28 hace muchos años que me pasó de estar volando y ir con ellos, y era terrible. El cagazo fue de aquello. Pero bueno, en esa etapa donde se equilibra lo que asciende con lo que desciende, se me fue, se dice que está en madurez. ¿Era eso, don Héctor? En realidad yo me imaginaba que la parte final era la precipitación. Sí, en realidad, fíjense que ahí está en la etapa de madurez, está con precipitación, nada más que entre que está no hay un tope, no hay un pico de madurez, sino que llega al pico máximo, ¿sí? Y empieza a degradarse. En ese pico máximo es donde tenemos la mayor cantidad de precipitación, la mayor cantidad de viento, o sea, de descendente, y la lluvia va a estar, por supuesto, hasta que se disipa totalmente. Así que entre el paso, entre madurez y disipación, es el pico máximo de actividad de un Charlie Bravo. Justito donde empieza a formar el cirro, donde empieza a caer granizo y todo, bueno, ahí empezó a degradarse. Ya en el tope de digamos, de la actividad, ahí justo donde empieza la etapa de disipación. Desde que ya empieza a estar maduro, y el tope de precipitación casualmente va a estar, porque el Charlie Bravo está entrando a la fase de disipación. Ya cuando empieza a disiparse del todo, como en este caso, de otra manera de verlo, ¿sí? Es un cumulito ahí de poca monta, un torrecúmulos, y empieza a estar la fase de madurez, ¿sí? Con precipitaciones interesantes, y nuevamente después se disipa y queda la parte de arriba, ¿sí? Esto se ve más en la Patagonia, ¿sí? Cuando queda el velo de la parte de cirrus prácticamente viva y el resto se degrada todo. No tanto en la zona norte que se forman otras nubes y están embebidas entre otras tormentas o entre otras nubes y no se ve tan claro. Acá en la Patagonia se ve estos tres pasos bastante más claros. En este tipo de caso, está llegando, esta está en la etapa de madurez, ya es un cumulonimbus calvus, porque todavía no está formada el capilatus, el yunque es el capilatus, nosotros los calvus y los capilatus son los que tienen pelos, está clarito eso. Así que acá vemos un ascenso, fíjense en el color rojo, y la parte de descenso seguramente ahí empezar a presentar. Crecimiento, madurez, ¿sí? Acá hay un hermoso yunque, ese es el yunque que les decía, chicos, la forma del yunque típico de la herrería, ¿sí? Ya su máxima expresión, su máximo potencial de energía lo desplegó. Abajo seguramente hay precipitación y lluvia y todo lo demás. Y la disipación, esto sí se puede ver en la Patagonia, que solamente queda el velo arriba, como un cúmulo perdido y sin mayores pretensiones. Y a ver si tengo por acá, denme un segundo, unas nubecitas lindas. Denme un segundo, por favor. Ese que ladra es el perro. Un segundo, todavía basta. Ahora sí. Screen. No, Esto es fíjense cómo se va formando. ¿Sí? Ahí. Se está viendo, Luis, ¿no?
Sí, un video. Perfecto, un videito, fíjense cómo se forma, a la derecha intenta irse hacia arriba, son recúmulos bastante interesantes, pero que no logran formarse, fíjense cómo a la derecha de la pantalla se tienden ahí hacia arriba, que se ve que no logran penetrar más alto. Ahí sí, cada vez más alto van los torrecúmulos, casi que se hacen calvos, pero se vuelven a caer, si evidentemente no logran subir más allá. Y creo que por aquí, fíjense, ahí está, ¿no? Ahí como crece, logró perforar seguramente una capa de estabilidad, se forma el calvus y empieza a formarse el yunque arriba, ¿sí? En la etapa de madurez de la nube. ¿Sí? Clarito ahí, y fíjense como a la derecha sigue entrando vapor de agua, ahí sí se forma la nube totalmente. ¿Sí? Ahí está clarito cómo es cómo es la dinámica de ese tipo de nubes, ¿sí? Hasta que intenta, llega hasta el fondo, hasta que intenta, seguramente habría una capa estable que no la podía romper, una vez que la rompe, sí se va para arriba y se hace toda la formación. Y por último... ¿Cuánto tiempo demandó ese video? Esos son minutos nada más, ¿eh? Una media horita, 40 minutos. Si uno se pone, la ve, se puede ver claramente. Una tormentita, acuérdense que son celdas, allá en el norte la van a ver, una celda tras otra, ¿sí? Una tormenta dura varias horas, pero no es que la única celda, sino que esa celda creció, maduró, se disipó, otra ocupó su lugar, así que son multicelulares. A ver si, denme un segundo, que tengo por todo lado. Y acá voy a ver esta cosita. Denme un segundo, que tenía para mostrarles cómo está. Esta es una visión de una tormenta en un lugar seco. ¿Sí? Por eso es una celda muy importante, pero casi que unitaria. Fíjense en cómo cae debajo la precipitación, y hay dice que es rara la tormenta, porque tiene una descendente pequeña, ¿sí? Dentro de la caída de precipitación que cae como una bomba. A ver si la podemos ver. Se ve ahí, ¿no, Luis? Sí, sí. ¿Lo vieron ahí cómo cayó esa cantidad? Es una bomba eso. Entonces, nos indica, para los pilotos que recién se inician, que tenemos un Charlie Bravo, no vayamos a estar justo en el camino de esa micro, vamos a decir, esa caída explosiva de aire frío con precipitación que se aplasta contra el suelo. Si imaginan un avión pequeño, vamos a pasar mal. ...150 millas, dijo. 150 nudos, casi. Llega a agarrar eso, te parte al medio. ¿Sí? Dentro del Charlie Bravo, sí se ve que hay una celda de aire muy frío, cuando con el agua y todo lo demás, si cae desde el tope hasta el bajo, por eso tiene una gran velocidad vertical. ¿Sí? No son muy usuales de ver, pero donde cae te dejan los árboles tirados. ¿Sí? He visto varios en el norte y se dejan un desastre. Fíjense que también se va hacia los costados. Cuando cae sobre un lugar, se distribuye horizontalmente.
no estaremos abajo, pero estamos a los costados, también nos agarra una corriente de viento tremenda. Nada, hay varios de tormenta, pero con esto creo que estamos bárbaros, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Si alguien... El comandante Vargas ahí es el organizador, así, ¿no? Así que seguramente nos va a aportar algo. Adelante, Leonardo. No, acá estaba buscando unas fotos, pero no las tendría que organizar un poco de algunas de acá de la zona que he tomado yo. Pero por ahí te las mando después en otro momento a ver si te sirve, junto con la imagen de radar. Ah, perfecto. O sea, sí. Por ahí yo filmaba el Charlie Bravo, que no, los de acá no son tan grandes, y también el radar para ver más o menos cómo se veía en el radar la misma nube que estaba viendo por el parabrisas. Claro. Pero bueno, en el twin. Perfecto. Perfecto. Como enseñanza, sí, no para los viejos, pero sí para los chicos. Dice, Charlie Bravo que haya, muchachos, por ahora no nos acerquemos, ya te digo, porque también acá en la Patagonia suele desarrollarse un poquitito, suele venir con granizo y suele haber cortantes de viento, ¿sí? No son tan intensos como en el norte, pero bueno, también están presentes. Bueno, a veces acá ha habido Charlie Bravo realmente importante. Yo me acuerdo, ¿sí? hace unos años, en el año 2013 creo que fue, veníamos volando y el radar agarró una cosa, yo digo, debe ser el suelo eso. Pero no, eran 2 Charlie Bravo, Comodoro al rato se inundó, nosotros pasamos al lado, o sea, al lado. No estaban ni en nuestra trayectoria, lo pasamos a unas millas, pero después que aterrizamos, acá se vino una inundación. Y al otro día en el aeropuerto me mostraban las fotos satelitales en donde se veía lo mismo que habíamos visto en el radar. Claro. Eran 2 celdas notables. Sí, suele ser un poco raro porque tiene que entrar mucha humedad y tiene que haber componente norte, digamos, Y todo había lo que entra llovido hasta ahí. bastante, lo que pasa es que había llovido bastante en los días previos. O sea, También. había una humedad residual importante de los días anteriores. Sí, fue la época de la gran inundación de Comodoro, fue algo extraño eso, extrañísimo. Sí. Pues nunca llega tanta aire cálido y húmedo como esa vez. La tormenta perfecta. Sí, de vez en cuando pasa, y que no te encuentre ahí, ¿no? Bueno, ¿alguien que desea aportar alguna experiencia? Deben tener alguna con las tormentas, sin duda. Bueno, no sé, Luis, si hay algo más, yo la iría terminando ahí como para terminar este capítulo. No sé si querés comentar. ¿Perdón? Perdón, no sé si querés comentar los capítulos que vienen para las próximas charlas. Ah, sí, claro. A ver, el capítulo que viene ahora, algo de precipitación, que es algo muy sencillo, nada más, tipos de precipitación, lluvias, llovinas, no es para ir demasiado detalle. Sí hay un capítulo interesante, ¿sí? Capítulo 9 de engelamiento, ¿sí? Que es traicionero, para nosotros que tenemos aviones que no tienen antihielo, por lo tanto hay que considerarlo. Es un capítulo interesante de hielo, ¿sí? Eso sería unos días más, ya arreglo con Leo para el nuevo visita. Así que nada, de mi parte eso sería todo, por lo menos por ahora. Y un capítulo que sigue después de turbulencia, también para entender un chiquitito de turbulencia y todo lo demás. Turbulencia en aire claro y todo lo demás. Bueno, por mi parte, los saludos. ¿Puedo hacer una preguntonta? Sí, por supuesto, nada es tonta. Adelante. Sí. Vos estuviste hablando de la corriente ascendente en el Charlie Bravo es a la entrada y la descendente a la salida. ¿Eso sí? Sí, generalmente podemos decir que en el centro hay corrientes ascendentes y por delante, tanto como delante por delante, depende cómo se organiza la celda. Si es una celda de masa de aire, generalmente no tiene una atrás y adelante, sino que van creciendo unas, diluyendo otras, así que puede pasar en cualquier lado. En cambio, si es línea de estabilidad, generalmente tiene un crecimiento en el medio y atrás, y adelante donde larga la descendente cuando ya está maduro. ¿Sí? Hay todo un proceso de ascenso en un cierto tiempo, y cuando se empieza a degradar, ya empieza a madurar, o a ponerse ya a degradarse, es ahí donde larga la corriente por delante, y ahí tenemos la descendente. ¿Sí? Depende de cómo se organice la celda. Si es en líneas más organizadas, es
como masa de aire tiene más caótica. Sí, lo que quería preguntarte era lo siguiente. Sí, sí. ¿Cómo yo me doy cuenta dónde está la descendente, dónde está precipitando? Normalmente sí, porque es aire que desciende junto con la lluvia, sí que tenemos un chaparrón fuerte, vamos a tener descendente ahí. ¿Sí? Ya cuando está ya en etapa de madurez. Ingresando o pasando por un costado del Charlie Bravo, entiendo que voy a tener una ascendente. Pasando por un costado, 10 millas por lo menos, ¿no? No, pero fuera del Charlie Bravo lo que suele haber es predominar las corrientes descendentes, pero que de compensación, no están asociadas al mismo Charlie Bravo. Dentro del mismo Charlie Bravo tenemos ascenso de aire, y cuando está maduro entra el descenso, prácticamente todo desciende hasta que se disipa. Si pasamos por el costado, lo que tenemos, y si está claro, es un pequeño descenso, pero es compensación por el ascenso que tiene el mismo Charlie Bravo, ¿sí? Todo lo que sube de un lado tiene que compensarse con el descenso del otro. Si no estaría asociado. En todo caso, si pasamos por un costado, la única precaución es estar lejos de la posibilidad, si está justo en la etapa de maduración, de que largue una corriente descendente, y esa corriente descendente se adelante al Charlie Bravo y vaya varias millas adelante y ahí produce cortante. Así que no estaría relacionado, si no está en etapa de maduración, ese tipo de corriente que ustedes perciben por ahí. Acuérdense siempre el Charlie Bravo. Sí, perdón. No, entendí, está aclarado. Muchas gracias. Acuérdense de que si vamos a volar y justo hay un Charlie Bravo al frente, normalmente va a estar el movimiento de la actividad convectiva de ese Charlie Bravo va a estar acompañado o en cierta manera dirigido por la corriente conducente en 500 hectopascales. Estamos hablando de nivel 200, nivel 160, una cosa así. Lo que ese viento hay es para hacia dónde se dirige. Visualmente es hacia dónde está el fleco de los cirros. ¿Sí? Si voy de sur a norte y tengo los flecos a la derecha, quiere decir que se está desplazando a la derecha. ¿Sí? Normalmente hay una pequeña diferencia en grado, pero bueno, para dar una orientación para dónde va. ¿Sí? O sea que pasemos por el área donde no hay cirrus. Si estamos por arriba, los cirrus están por arriba nuestro, el grado se nos viene hacia nosotros. Si es un avión rápido, por supuesto, pasa nada, usted tiene suficiente experiencia. Pero si hay un avión lento, que es lo típico de un alumno que recién o un piloto joven, si hay que alejarse, alejémonos por el lado del otro lado, donde no están los cirrus, ¿sí? Entonces lo dejamos bien. Más que nada en la Patagonia, donde podemos discriminar bien el Charlie Bravo, porque generalmente es unitario, unicelular. ¿Sí? Así que no por debajo de los cirrus, sino por el otro lado. ¿Sí? Para nuestro caso, yendo norte a sur, siempre sería para el lado si estamos de frente, para el lado del oeste sería lo ideal. Obviamente se desplaza de oeste a este. ¿Sí? Porque normalmente nuestro viento conducente es de oeste a este. En cambio en el norte no, hay que ver si es línea de estabilidad que suele desplazarse más hacia el noreste, o masas de aire que son más estables y se tiene un movimiento menor hacia el sudeste o incluso hacia el sur. ¿Algo más? No, por mi parte no. Bueno, nada. Será para la próxima, estos próximos capítulos, como les digo, son 14 capítulos, se pone más interesante el tema de engelamiento y turbulencia. Y nada, por acá por lo menos eso sería todo. Si alguien desea aportar algo más. Bueno, los saludo a todos, buenas noches y nada. Nos vemos la semana que viene.